serie de errores en el diagnóstico y en la terapéutica que gracias a Dios y gracias a la investigación de muchos médicos, como es el director de nuestro grupo, Osvaldo Santilli, que ha dedicado muchísimos años, junto con otros médicos a lo largo de todo el mundo, para poner un poco de luz sobre el tratamiento de la pubalgia y de la hernia del deportista. Tal es así que hoy los tiempos han cambiado y hoy se reconoce perfectamente esta patología. Es por eso que en esta imagen habla un poco de la iluminación que está teniendo el término pubalgia y específicamente la hernia del deportista. Tal es así que en esta imagen lo que mostramos es un podio con respecto a los motivos de consulta en un consultorio de medicina del deporte o traumatología del deporte, en el cual ya diferentes estudios han mostrado que está dentro de los 5 lugares de consulta frecuente. Por tal motivo es que a nosotros hace varios años se nos ha planteado la necesidad de este enfoque multidisciplinario y el primer interrogante que muchas veces nos consultan y también fue parte de las preguntas que nos llegaron la semana: ¿por qué es necesario el abordaje multidisciplinario? Esto se contesta, digamos, desde varios ángulos, desde varios focos, pero es muy importante que tengan en cuenta que mostrando el análisis retrospectivo de lo que pasó en nuestro consultorio en los últimos 14 años, nos damos cuenta que la hernia del deportista tiene un valor importante, un porcentaje importante del 30 a 35%, pero en la preponderancia diagnóstica hablamos de un 60 a 65% de pacientes que ingresan consultando por una tendinopatía y un porcentaje menor del 1 al 3% consultando por patología traumatológica específicamente de la cadera. Tenemos que tener en cuenta también que dentro de las hernias del deportista, el 85% de las consultas nuestras se han encontrado asociación con tendinopatías. Por tal, y queremos concluir, digamos, como primer concepto importante, que la mayoría de los pacientes que ingresan a nuestro consultorio vamos a hablar y vamos a diagnosticar y vamos a encaminar hacia el paciente, hacia un tratamiento no quirúrgico. Es por eso que la pubalgia del deportista hoy tiene varios puntos fundamentales a tener en cuenta, que arrancan desde el diagnóstico hecho en el interrogatorio, que es un síndrome caracterizado por un dolor inguinal crónico que generalmente se da en deportistas cuando realizan maniobras de esfuerzo y tracción sobre la pelvis y que se dan durante la actividad o al finalizar la actividad. Por lo tanto, muchos protocolos a nivel mundial han tratado de investigar cuáles son las causas que generan este microtraumatismo a nivel de la pared abdominal y a nivel de los tendones que causan este síndrome hoy tan consultado. En varios estudios ya se sabe, se ha demostrado que la inestabilidad de la pelvis, el desbalance muscular, la base genética del paciente en ese colágeno alterado y la sobrecarga deportiva va llevando a la aparición de estas lesiones que hoy están bien catalogadas como son las hernias del deportista, las tendinopatías y las lesiones en la cadera. En la evaluación inicial realizada por nosotros en el consultorio, la discriminación fundamental e inicial debe ser discriminar si el paciente consulta por una pubalgia alta o una pubalgia baja. En esta imagen lo que hacemos es representar a un vistazo rápido donde uno puede llegar a realizar un diagnóstico topográfico de dónde está el punto de dolor del paciente y rápidamente orientarse hacia la presencia de una patología o hacia la otra. En el caso de los dolores altos, siempre la manifestación de dolor positivo sobre la región inguinal nos debe hacer sospechar de hernia del deportista, y en cuanto a la referencia de los dolores bajos sobre los tendones, la sospecha fundamental debe ser de una tendinopatía. Por eso, en el examen físico que realiza el cirujano,
y que va marcando en su historia clínica sobre el examen físico, vamos a marcar los puntos de dolor mediante maniobras de palpación y se va a notar como positivo el punto de dolor manifestado por el paciente. En una pregunta realizada el otro día sobre cuál es la maniobra y cómo es la palpación positiva, en el caso de los pacientes con signo positivo para hernia del deportista, se realiza una palpación digital por vía escrotal, introduciendo el dedo dentro del conducto inguinal y palpando la pared posterior. Si el paciente refiere en dicha maniobra que es el dolor que siente al realizar su actividad deportiva, esa se anota como manifestación positiva para hernia del deportista. En el caso de las tendinopatías, acá como se ve en las imágenes de arriba a la izquierda, estamos diferenciando el tendón del aductor medio y el psoas ilíaco. En la imagen de arriba a la derecha, la inserción del aductor medio. En la imagen de abajo a la izquierda, la inserción del aductor largo. Y en la imagen de abajo a la derecha, estamos refiriéndonos a la palpación del psoas ilíaco y pectíneo. Por último, es importante dejar marcado y asentado en nuestra historia clínica la patología de cadera, realizando maniobras de flexión y de rotación interna y externa para lograr manifestar en dicha maniobra si el paciente presenta dolor o no. Obviamente esto va a ser más adelante desarrollado, va a ser tema de próximas charlas con traumatólogos especialistas en la evaluación de la cadera y las manifestaciones y los diagnósticos de la patología de la cadera. Dicho esto y presentado el argumento inicial de la formación y del grupo multidisciplinario, vamos a dar paso ahora a la evaluación funcional que nos va a describir Alejandro Greco. Así que por favor, Nico Webb, te pido que le des imagen y sonido a Alejandro Greco. Hola, hola, hola. Bien. Ale, entonces te doy paso para que hagas la descripción de la evaluación funcional que ustedes hacen. Perfecto, Nicolás, gracias, ¿eh? Ahí se ve. Te vemos perfecto y yo te escucho perfecto. Están viendo las imágenes, están viendo las diapositivas. Todavía ¿Se no ven ahí? tenemos, no, todavía no tenemos tu power. Ahí lo abrí, ¿eh? Nico, A ver, ahí está abierto. te lo voy a pedir, ahí te voy a tomar pantalla. La pregunta, Alejandro, es, perfecto, Sí, nosotros tenemos un paciente con el cual ya hicimos una sospecha de diagnóstico de hernia del deportista, una sospecha de tendinopatía o una sospecha de una tríada, como puede ser la lesión de cadera, la lesión de la tendinopatía, pero lo estamos sospechando. Te doy paso a vos a que digas cómo lo vivís vos en tu consultorio? ¿Qué es lo que haces con estos pacientes? Adelante. sí, Osvaldo, habitualmente nosotros recibimos estos pacientes que vienen básicamente con dolor y nosotros lo que hacemos es no, no encararlo como llevándolo para el lado de lo estrictamente estructural, sino tratamos de encontrar por algún método las alteraciones de función que nosotros habitualmente después podemos trabajar. Nosotros generalmente buscamos alteraciones funcionales más que alteraciones estructurales, entonces es la función alterada lo que tratamos de encontrar nosotros para poder después corregir. Si es que se puede corregir, por supuesto, porque muchas veces no solo es una alteración de la función, sino que hay una alteración estructural y otra vez damos paso a la cirugía. Ahí se ve Ahí bien se tu ve, power. Nico. Creo que lo tenés Sí, que, sí, ahí pero se ve tu power. lo tenés que abrir como Abrilo y presentación. ponelo en presentación. A ver, Vamos a ver toda tu computadora. espera que lo perdí. Lo tenía y lo perdí ahora. Espera, ahí va.
¿Ahí se ve? ¿Ahora? ¿Lo están Ahí, viendo? Ahora sí. ¿Ahí se ve? perfecto. Perfecto. Bueno, entonces un poco es contarles qué es esto de la rehabilitación funcional y a qué nos dedicamos nosotros cuando hablamos de rehabilitar una hernia deportiva. Las posibles causas, como bien dijo Nicolás, muchas veces son alteraciones por falta de movilidad de un tejido, alteraciones mecánicas, falta de estabilidad y muchas veces faltas de control motor. Estas causas que les estoy enumerando son causas ajenas a toda alteración estructural. Entonces nosotros tratamos de pesquisar de alguna forma estas alteraciones de movilidad, alteraciones de estabilidad o alteraciones de control motor que finalmente terminan siendo las causales o por lo menos fallas mecánicas que terminan impactando después finalmente en un tejido. Acá mostramos otro alterado, hablamos de que la columna debe ser estable básicamente para tener una cadera móvil y una columna torácica móvil. En este caso, una columna inestable me va a dar una cadera rígida y una columna torácica rígida, o sea, obviamente va a ir alterando estos patrones de lo que es estabilidad de unas articulaciones y movilidad de otras. El deportista básicamente va a hacer una consulta médica, se le piden estudios complementarios de diagnóstico y después muchas veces se le indica kinesiología para empezar a encontrar cuál es esta disfunción mecánica y cuáles son estos síntomas, que si realmente son síntomas funcionales o son síntomas netamente estructurales. ¿Qué herramientas utilizamos nosotros para determinar y encontrar estas alteraciones? Bueno, hay múltiples herramientas. Nosotros la que usamos es un screening de movimiento funcional, que es un FMS, que es un screening que nos permite clasificar patrones de movimiento fundamentales que se encuentren dentro de lo normal. Si utilizo un puntaje, este puntaje me va a predecir riesgo de lesión y además con el puntaje lo que voy a poder hacer es monitorear los riesgos, los progresos que tiene el deportista. Acá vemos las 7 pruebas, son 7 pruebas simples que se realizan con un kit y esta evaluación me va a dar alteraciones en los patrones básicos de movimiento. ¿Qué otros test utilizamos? El Ivalent Test, que es un test más dinámico, que lo que requiere es mayor control neuromuscular, mide la fuerza, la flexibilidad, es fácil de tomar y está bastante estandarizado en cuanto a sus protocolos. Está dividido en 2 cuadrantes, cuadrante superior y cuadrante inferior. También son algunas mediciones que se toman, se toman alcances tanto con las piernas como con los brazos, y esto me permite determinar y empezar a encontrar cuáles son estos déficits. ¿Qué pasa con el deportista sintomático? Esas 2 evaluaciones que nosotros hablamos es para deportistas que no presentan dolor, pero ¿qué pasa con el deportista que presenta dolor? O sea, ¿qué podemos nosotros o de qué forma podemos evaluar un deportista con dolor? Bueno, al deportista con dolor le utilizamos otra evaluación que es el SFMA. El SFMA es un screening selectivo de movimiento funcional que me va a permitir a mí determinar a través de 10 test o 10 pruebas cuáles son las alteraciones en cuanto a alteraciones de movilidad y estabilidad voy a encontrar en el organismo, y esas alteraciones de estabilidad y movilidad serán las que yo pueda corregir con ejercicios o con movilizaciones. Entonces, este test me va a permitir a mí poder entender si yo estoy en condiciones con los ejercicios de corregir al deportista. Acá vemos rápidamente las 10 evaluaciones, las 10 test, las 10 pruebas, que son bastante simples. Esas pruebas me llevan a un algoritmo, a un desglose de cada test que me va a permitir llegar a la conclusión que si es un problema de estabilidad o es un problema de movilidad. Esas alteraciones me pueden dar disfuncional no doloroso, disfuncional doloroso, funcional no doloroso y funcional doloroso, y de acuerdo a eso es donde yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar básicamente aquellos patrones que sean disfuncionales pero no dolorosos. El dolor lo vamos dejando un poco de lado. A su vez también utilizamos una evaluación que es una evaluación que mide las proporciones que se encuentran dentro de la zona media de cada deportista, entender cuál es el balance. Para ello utilizamos y seguimos los conceptos y criterios de Stuart McGill.
Son 3 evaluaciones donde tomamos la resistencia básicamente de esta zona media y esto me permite a través de unas ecuaciones determinar si el deportista o la persona se encuentra dentro de un score de balance. Acá vemos algunos tiempos y algunas proporciones que son las que nosotros tomamos y a través de esta evaluación podemos determinar si se encuentra dentro de un estado de balance o no. Entonces, acá vemos los desgloses de los algoritmos, y si con estos desgloses de los algoritmos, estas alteraciones, nos sigue dando algo disfuncional, doloroso, volvemos a enviarle el deportista al médico para poder llegar a hacer un diagnóstico diferencial y que el médico siga trabajando para ver si el paciente es un paciente quirúrgico. O sea, esas serían nuestras evaluaciones. Nuestra labor es determinar si podemos encontrar alteraciones funcionales, y esas alteraciones funcionales se van a ver resumidas en lo que es un déficit de movilidad articular, un déficit de estabilidad en cuanto a que la estabilidad como fenómeno central, o alteraciones en el control motor o timing. Cualquiera de esas cosas son corregibles con ejercicios. En el caso de que así no lo sea y que continúe el dolor, obviamente el paciente vuelve al cirujano y que sigue con el trabajo. Hasta ahí. Ale, ¿cuánto tiempo, siempre para nosotros, yo sé tu pensamiento, los tiempos son los tiempos que hay que hacer esto, pero ¿cuánto tiempo estipulás vos para realizar estas evaluaciones y para verte alguna efectividad en el tratamiento que vos estás mejorando? ¿Hay semanas, hay días, hay signos cortos en los cuales vos podés acortar los tiempos, o hay algo claro como para decir este paciente no va a funcionar? Te digo eso para nosotros, con la ansiedad del cirujano, hay muchos pacientes en los cuales vienen casi a operarse y nosotros te los estamos pasando a vos para que hagas este test inicial. ¿Tenés algún timing o algún tiempo como para marcar esto? Mira, una vez que uno hace la evaluación, que es algo simple, rápido, hay que determinar cuál es el problema, ¿no? En caso de ser un problema de movilidad, es cuestión de trabajarlo y eso se logra rápidamente. En caso de ser un problema de estabilidad, que tiene que ver muchas veces con el timing y con el control motor, muchas veces se recupera rápidamente. No es un tema de ganar fuerza ni de mejorar. O sea, nosotros hemos tenido resultados en 2 o 3 semanas. Perfecto. Y implementás, nosotros en etapas prehistóricas, pero siguen existiendo también, y hay muchos cirujanos conectados, y calculo, y me encantaría si alguno de ellos lo sufre, muchos pacientes vienen a la consulta nuestra ya agotados con el kinesiólogo que le realizó tratamiento de kinesiología, y ellos nos expresan que le realizaron ultrasonido y magneto. Digo dos palabras claras que seguramente los que están conectados alguna vez lo han sufrido. Venir a la consulta y decir, doctor, me mandan a operar porque sospechan que tengo una hernia al deportista porque ha fracasado el tratamiento kinésico. ¿Cómo interpretás vos eso y qué explicación nos das a nosotros, o por lo menos a la audiencia, como para que entiendan por qué eso no funciona o por qué eso no hay que darle valor? Mirá, yo creo que el enfoque primero es, como todo, lo más importante es arribar a un diagnóstico y tener claro qué es lo que hay que hacer y después utilizar la herramienta. En cuanto a las alteraciones que encontramos en las pubalgias o hernia del deportista y demás, vamos a encontrar que son pacientes que vienen ya hace tiempo dando vueltas, muchos con alteraciones de cadera, muchos con alteraciones de columna, muchos con alteraciones variadas de cadera, columna, tendinopatías. Entonces, poder determinar qué es lo que le pasa al deportista y hacer un diagnóstico es el primer paso. En relación a eso, yo creo que muchas de las alteraciones funcionales se corrigen con ejercicios. O sea, todo lo que es la estabilidad y el control motor se corrige con ejercicio, porque justamente es la herramienta que hay que utilizar. Entonces, cualquier otra herramienta que utilice no va a funcionar. En caso de movilidad, técnicas manuales y demás, puede ser que el ultrasonido contribuya o no a una tendinopatía, pero hay que arribar a un diagnóstico de precisión para poder utilizar la herramienta. Por eso muchas veces aplicar una herramienta de fisioterapia en una alteración de control motor y resulta como, ¿no?, hacer algo que no corresponde. Esa es la aplicación que a mí me gusta que la expliquen. Nosotros ya estamos
habituado a tu explicación, pero también para la gente que está trabajando en esto, para los cirujanos conectados o médicos que están conectados con esta actividad, muchas veces no lo han escuchado. Y los test que vos evaluás, los ejercicios que vas a proponer, ¿los haces vos o los das para que los pacientes lo ejecuten en sus clubes o en sus actividades o en sus medios deportivos? Los ejercicios en realidad los tiene que hacer el deportista, tiene que aprender a hacerlos. Nosotros utilizamos una o dos sesiones para que el deportista aprenda a hacer los ejercicios, porque muchas veces los ejercicios tienen detalle y muchas veces los deportistas o las personas les cuesta mucho esto del control corporal, esto de entender cuál es el final de rango. Entonces ayudamos a los deportistas a que los realicen, y una vez que los realizan, los deben realizar en forma sistemática en su casa, en el gimnasio o en el club. ¿Querés concluir con esto, Ale? ¿Querés continuar o está finalizada? No. Está muy bien. Mara después va a hablar un poco de cuáles son los ejercicios y la rehabilitación. Una última consulta. ¿Notás estas distorsiones o estas disfunciones? ¿Tenés alguna incidencia etaria donde vos digas esto pasa más frecuentemente en tal edad, o lo notás tanto en jóvenes, en niños o en adultos mayores, como se suele llamar a los ancianos? ¿Dónde ves vos que está más desestructurado o más alterado la función en la persona que realiza actividad deportiva? Y pareciera ser que las mayores alteraciones y las mayores disfunciones se empiezan a dar ya después de los 20 años, pero hemos encontrado chicos con alteraciones después de 10 años, o sea, alteraciones posturales, alteraciones de faltas de movilidad y de estabilidad o déficit de control motor. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, los tejidos van tomando otras características, las rigideces son mayores, las compensaciones son mayores, las horas de estar sentado, por ejemplo, un oficinista, cuando llega a los 60 años ya lleva tantas horas sentado que tiene un montón de alteraciones estructurales y funcionales, y que finalmente esas alteraciones van a generar dolor o van a generar alguna patología de distancia. Perfecto. Ale, más o menos concluido esto, entiendo que está claro. Si hay preguntas, les agradezco a la audiencia que a través del chat nos las hagan saber. Y muy bien, llegaron a nuestro consultorio, los evaluamos, sospechamos una tendinopatía, sospechamos un hernia del deportista, sospechamos una lesión de cadera para darle una explicación al dolor crónico con el cual nos consultaron, a esta pubalgia. Lo enviamos al consultorio de ustedes o a su gimnasio, los analizaron, vieron las disfunciones, trataron de corregirlas. Nosotros pasamos ahora a los imagenólogos, que lo que van a hacer es documentarnos si existen o no estas suposiciones que estamos haciendo. Alejandro y Damián están, no sé quién va a empezar con la explicación. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Y cuáles son, o sea, cómo se visualizan y qué métodos utilizan los más adecuados como para darnos a nosotros una documentación o un documento de lo que nos parece que estamos viendo? Hola, Damián, ahí adelante. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias, Osvaldo, gracias, Alejandro. Mira, la realidad es que desde el punto de vista de diagnóstico por imágenes, para nosotros también es bastante controversial el dolor de la región inguinal y de la región pubiana. De hecho, no involucra, y ahora lo vamos a ver un poco, un solo método de diagnóstico por imágenes. Lo que sí he sabido que el estudio de inicio, digamos, con el cual nosotros recibimos al paciente y a partir del cual empezamos a hacer un estudio de la región y a implementar, digamos, si hace falta uno complementar con otro estudio, a propósito que es una región compleja desde el punto de vista anatómico y de que la sintomatología inclusive se puede combinar, como habías dicho vos hace un rato, puede venir de dos lugares a la vez, o hasta la famosa tríada esta que venga de la hernia del deportista, la tendinopatía del aductor, o hasta de la cadera. Entonces, el estudio de inicio nuestro es la ecografía. ¿Por qué es la ecografía? Es lo que vamos a hablar ahora. Es un estudio que a nosotros nos da la posibilidad de tener contacto con el paciente, y en relación a tener el contacto con el paciente, uno puede empezar a sospechar a partir de dónde viene esta molestia. Por otro lado,
la ecografía. Ahí estoy abriendo, avísenme si se ve la pantalla. No todavía. Nico Web se puede, ahí está, podés tomarla, ya ahí te va a llegar esta, ahora sí, ahí está, Damián. A ver. Hola Alejandro, bueno, el doctor Rolón es un lujo que tenemos en esta presentación. Alejandro tiene probablemente es una de las experiencias más grandes en Latinoamérica y en Europa también, porque muchos europeos se cruzan el océano a hacerse evaluar por el doctor Rolón, y eso lo sabemos. Alejandro tiene una experiencia muy grande en deportistas de alto rendimiento, con el seleccionado nacional de fútbol y con todos los seleccionados. ¿Viaja frecuentemente o viajan ellos para acá a hacerse ver? Así que gracias Alejandro por estar presente. Gracias. No, gracias. Está bárbaro, la verdad. Yo ahora no quiero pisarme mucho con Damián, mientras Damián prepara y busca la presentación. Lo tenía abierto acá y no sé por qué no aparece. Alejandro, mientras busca, yo que soy tan contemporáneo tuyo en la búsqueda de estos documentos, que eran documentar imágenes para ver por qué dolía la ingle en estas situaciones, yo te pregunto, cuando vos hacías aquellas resonancias magnéticas en los fines de los 90 y con lo que hacen ustedes, ¿notás un cambio radical? ¿Notás que ha habido cambios paradigmáticos o notás que se han sumado elementos y nada más? No, sin duda, yo no diría fines de los 90, diría del 2010, 2011 para acá. Hubo un cambio radical, pero no sé si aprendimos a... Yo te tiré a propósito, yo marqué el 2011 como un punto clave de inicio de la nueva era para nosotros. ¿A vos te pasó Totalmente lo mismo? Lo que pasa es que todavía estamos en un proceso. Nosotros estamos desde hace varios años claramente entrenados en esta patología, hemos aprendido del ensayo y el error también, pero seguimos conviviendo con equipos médicos y con todas las mismas ramas o especialidades que trabajamos en esto, que todavía no están ayornados en este conocimiento y que lo único que hacen es demorar todo el proceso, sin duda, digamos, ¿no? Estas charlas están muy buenas porque, primero que me gusta escucharlo a Ale, a ustedes, hablando los tres el mismo idioma y entendiéndonos todos, sin embargo siempre aparecen dudas como para analizar, y también está muy bueno para nosotros para mostrar un poco cómo es el algoritmo hoy por hoy de estudio. Ahí les va a decir Damián. Sin duda la ecografía... Ya estás en pantalla, ya tenés tu pantalla... Perfecto, bien. Ahí está, meta Damián. Ahí va a terminar de hablar Ale. No, iba a decir que sin duda la eco es el método que une todo, sin duda. La eco que requiere un entrenamiento y entender la patología. Pero no solamente nos permite ver la hernia y la tendinopatía, sino también descartar el resto de la patología articular y de la cadera, o por lo menos nosotros con una ecografía y la semiología ecográfica que es parte de la ecografía, sabemos hacia qué otro método tenemos que ir. Eso como concepto general. El 80% de las cosas se resuelve con eco, pero hay que saber en su momento saber con qué método apoyarse. Lo que hoy por hoy estoy en condiciones de decir que quien por una pubalgia o pubalgia del atleta en general, pide una resonancia como primer estudio es condenado al error, condenado a la equivocación, y sigue ocurriendo mucho. En nuestra consulta seguimos viendo muchos médicos que piden para evaluar una pubalgia deportista una resonancia como primer estudio. Y ya veremos después, no sé si hoy, pero si no la semana que viene, veremos que hay situaciones puntuales en las que necesitamos. Así que ahí ya está, Damián, seguí vos. Perfecto. Bueno, ya hicieron una buena introducción, excelente, de lujo la introducción, Osvaldo y Alejandro. Como ya saben todos, la pubalgia del atleta en general tiene una dificultosa caracterización clínica, no es tan fácil, no hay un síntoma patognomónico, y como hay muchas estructuras que están muy cerca una de la otra y que encima se combinan desde el punto de vista biomecánico en un deportista, no es tan fácil llegar a un diagnóstico preciso desde la clínica, con lo cual ahí es donde aparecemos nosotros en este
paquete multidisciplinario, digamos, los especialistas en diagnóstico por imágenes y lesiones deportivas y traumatológicas. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Principalmente la inserción proximal del aductor medio sobre el pubis, la sínfisis pubiana y también la inserción distal, en este caso, de los rectos abdominales, y el conducto inguinal y la arcada acrural. Eso sería, digamos, como los sectores principales para evaluar. ¿Qué es lo que vamos a pensar? Vamos a pensar en que el deportista tiene o una tendinopatía del aductor medio, del recto abdominal, en la inserción sobre la sínfisis pubiana, o alguna debilidad de la pared abdominal, hernia del deportista, hernias inguinales directas o indirectas, hernias crurales, y otra entidad para tener en cuenta, además del capítulo de la cadera, que ya lo hablarán especialistas, traumatólogos especialistas en el área, es la osteitis pubiana, que es el edema óseo del pubis, puro, digamos, sin que esté acompañado de una tendinopatía o una entesopatía. Entonces, a partir de que tenemos que evaluar diferentes situaciones, es que en el diagnóstico por imágenes están involucrados todos los métodos. Es una entidad clínica, digamos, la pubalgia del atleta o del deportista, que a nosotros nos involucra multimétodos, como había dicho el doctor Rolón hace un ratito. Y la puerta de entrada sería la ecografía. ¿Por qué? Porque nos permite la valoración de la posibilidad de hernias deportivas, de hernias inguinales, de hernias crurales. Es un estudio dinámico que se hace con maniobras de Valsalva, es el único estudio que dinámicamente puede evaluar esto. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si tenemos que descartar una patología de pared abdominal y al paciente lo dan como puerta de entrada al área de diagnóstico por imágenes, una resonancia, como dijo Alejandro, no hay chance de hacer un estudio dinámico de esa pared abdominal como para poder evaluar estas cuestiones. Por eso es que el estudio de entrada debiera ser la ecografía. A nosotros además nos hace fácil la cuestión, el hecho de estar en contacto con el paciente. Podemos hacer maniobras semiológicas específicas o dinámicas, como la maniobra de Valsalva que les explicaba recién, comprimir con el transductor en el lugar sintomático y evaluar qué es lo que más le está molestando, y a su vez también a veces sirve como guía de intervencionismo, en el caso que requieran infiltraciones, en tendinopatías crónicas o cuestiones de ese estilo, plasma rico en plaquetas inclusive, ¿sí? La resonancia sería un estudio complementario en estos casos que nos da la posibilidad de evaluar los músculos profundos de la pelvis, obturador externo, interno, el cuadrado crural, músculos que pueden generar dolor en la región del pubis en un deportista, pero que tienen generalmente una historia clínica distinta, ¿sí? Y lo que tiene la resonancia que a nosotros nos sirve mucho es alta sensibilidad para evaluar el edema óseo a nivel de la región pubiana. Fíjense, en la foto de arriba es una foto de una ecografía, donde del lado izquierdo tienen la región inguinal izquierda en reposo y del lado derecho se ve una foto estática. Esto es lindo en verlo en videos, ahora lo vamos a ver, de cómo protruye un tejido graso properitoneal con asas intestinales en la región del conducto inguinal. Y en la foto de abajo es donde estamos viendo la resonancia. Y ahí sí están viendo del lado de la rama pubiana, digamos, o el hueso pubiano derecho, que está blanco. Eso es el edema óseo secundario a la entesopatía producto de la tendinopatía. Ahí se va a ver un poquito más grande la imagen. Entonces acá es donde nosotros nos valemos del complemento de la ecografía y de la resonancia. Este es un paciente que en la ecografía nosotros le vimos la tendinopatía del tendón del aductor medio, que es un método muy bueno para evaluar una tendinopatía crónica, la ecografía, y a propósito de que la veíamos, complementamos con una resonancia para evaluar también si no hay edema óseo en el pubis acompañante, ¿sí? Lo que tiene es baja sensibilidad para una tendinopatía crónica. La resonancia ya hablaremos de eso más adelante, y como recién les explicaba, al ser un estudio que obtiene imágenes estáticas, de hecho si están movidas no nos sirven, la utilidad para hernias deportivas o hernias crurales o inguinales de cualquier tipo, directa o indirecta, es nula, ¿sí? Hay estudios radiológicos como las radiografías y las tomografías que pueden ser de un valor secundario cuando sospechamos que puede haber patología de la cadera. Vamos a hablar un poco de la ecografía. Ahí tienen un esquema, una foto de cómo se coloca el transductor para evaluar la sínfisis pubiana y la tendinopatía de los aductores, ¿sí? Tengan en cuenta que la entesopatía crónica se ve muy, muy bien. Ahora vamos a ver un esquema. En la foto de abajo a la izquierda están viendo el tendón del aductor medio en inserción sobre el pubis. Del lado derecho se ve uno normal y del lado izquierdo se ve uno patológico, ¿sí? Y a su vez nosotros palpamos, sabemos bien a dónde está la zona de dolor, y a partir de ahí, teniendo conocimiento de que es una entidad clínica, digamos, compleja, evaluamos también las paredes abdominales con Valsalva, y evaluamos a veces también, como había dicho Nicolás hace un rato, con maniobras de flexión y rotación de la cadera interna y externa, a ver si genera o reproduce algún síntoma. Este es un tendón del aductor medio normal. Fíjense cómo se coloca el transductor y cómo se ve la sínfisis pubiana y el tendón llegando ahí a la sínfisis pubiana. Este es el esquema donde ven al aductor medio, el tendón y el hueso pubiano
le agradezco al doctor Rolón estos esquemas. Tendinopatía insercional con entesopatía, fíjense del lado derecho, es un tendón normal, y fíjense del lado izquierdo cómo se ve fenestrada la superficie ósea, eso indica que es una entesopatía, que hay un cambio crónico en el tendón que también está perjudicando, vamos a decir, a la entesis, a la zona de inserción del tendón. Esta es una tendinopatía crónica donde ya hay cambios en la estructura del tendón, donde lo vemos engrosado, heterogéneo y asociado a una entesopatía, ¿sí? Este es un video de cómo se movería, en el caso de evaluar la pared abdominal, con maniobras de Valsalva una pared abdominal normal. En el esquema van a ver que se ve el recto del lado izquierdo de su pantalla, el recto abdominal, los vasos epigástricos son los parámetros anatómicos que utilizamos, y fíjense la línea ondulada que se ve por debajo, es la fascia transversal y es cómo se abomba, digamos, hacia superficial cuando hace Valsalva el deportista, es un jugador de fútbol de primera, y no hay ninguna zona de debilidad. Las zonas de debilidad pueden representarse por abombamientos, por un agujero, digamos, para que se entienda bien claramente, en forma de dedo de guante, por el cual protruye el tejido graso properitoneal. Ahora vamos a ver otros esquemas, avísenme si se ven bien los videos, donde vamos a evidenciar distintos tipos de hernias o de patologías de la pared abdominal que nosotros vemos frecuentemente en los deportistas, ¿sí? Y fíjense cómo en la hernia directa que se ve a la derecha arriba, se protruye el tejido graso properitoneal, digamos, sin evidencia de asas intestinales. Ese sería un ejemplo de una hernia del deportista donde ya hay una ruptura de la fascia, digamos. En la foto que dice directa del lado izquierdo de su pantalla, se abomba por demás la fascia y toma como una forma de dedo de guante. Ahí vemos una clara debilidad y eso puede ser sintomático. Hay que ser muy claros nosotros en el informe cuando transmitimos esta información al resto del equipo multidisciplinario que se encarga de hacer el diagnóstico preciso y después de instaurar un tratamiento preciso sobre la pubalgia del deportista, de cuál es el tipo de debilidad de la pared abdominal que vemos y sobre todo si es sintomática o no. Más de una vez nos encontramos con debilidades de este tipo de la pared abdominal asociadas a tendinopatías, pero que aún no está siendo sintomática la pared abdominal y sí la tendinopatía, por ejemplo. Y después abajo ven esquemas de una hernia indirecta ya con tejido graso properitoneal y asas intestinales que protruyen y un ejemplo de una hernia crural. Son todas diferentes tipos de debilidades o erupciones de la pared abdominal en la cara profunda que pueden estar asociadas a la pubalgia del atleta o del deportista. Entonces, en el área de diagnóstico por imágenes, involucramos, como les decía recién, todos los métodos de diagnóstico por imágenes en lo que es el dolor de la pubalgia del atleta o el dolor inguino-crural o del pubis del atleta, a donde hay que evaluar el conducto inguinal, la pared abdominal con una ecodinámica. Los tendones de los rectos abdominales y de los aductores medios con ecografía y eventualmente una resonancia, la sínfisis pubiana en el caso de que haya entesopatía u osteitis de pubis también con la resonancia, y finalmente como una tercera opción tener en cuenta que puede haber patología concominante de la cadera, una fricción femoroacetabular, o que puede llegar a ser eso a partir de que descartamos las otras situaciones desde el punto de vista diagnóstico por imágenes y clínicos. Bueno, muchas gracias. Bien, bien, Damián, bien. Yo quiero resumir vos muy rápidamente. Ten en cuenta que somos cirujanos, muchos de los que estamos anotados acá, o fisioterapeutas, y nos cuesta ver tan claramente lo que vos relatás claramente. El punto importante es qué valor, con qué frecuencia, y si tienen ustedes hecho, yo sé que algo han hecho, ustedes ven estas imágenes en pacientes no dolorosos. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Vos acabás de mostrar lesiones ecográficamente bien delimitadas. ¿Han hecho ustedes alguna evaluación de pacientes? O sea, ¿encontraste estas lesiones en pacientes que no tengan dolor? Sí, justamente por eso, y hay una situación que vos has comentado, Osvaldo, ya anteriormente, desde que se inició este curso el lunes pasado, justamente por eso es que nosotros trabajamos en equipo con ustedes también, porque a nosotros también nos llega el paciente con la ecografía de otro lado, que dice, me hicieron una ecografía, me dijo que tengo una hernia y que me tengo que operar. Y por ahí es un deportista y lo que le está doliendo es la tendinopatía y lo que tiene es una debilidad de la pared abdominal
que no le está doliendo en ese momento, y ahí es donde, digamos, toma mucho provecho y se enriquece la cuestión multidisciplinaria, a donde por ahí esa debilidad de la pared abdominal que nosotros vemos, si le bajamos el martillo en el informe diciéndole tenés una hernia del deportista, el paciente se va con la idea de que es quirúrgico sí o sí, y por ahí haciendo una buena adaptación con un equipo como el de Ale Greco y Mara, la debilidad esa la terminan compensando, y simplemente hay que tratar el tema de la tendinopatía más desde el punto de vista clínico, digamos. Entonces es real esto que comentás vos, que muchas veces nos encontramos con imágenes compatibles con hernias del deportista, vamos a decir, pero que no son sintomáticas. Y en ese aspecto nosotros somos contundentes a la hora de elaborar el informe. Digamos, decimos si es un área sintomática o no, lo volcamos en el informe, porque también eso le da la pauta a ustedes y a los kinesiólogos, digamos, que vayan a hacer el tratamiento, de cómo ir enfocándose en lo que es la recuperación de la zona media. Perfecto. Yo te pregunto esto porque para nosotros, yo no sé cómo yo sé cómo trabajás vos, pero lo veo en colegas tuyos que no siempre marcan la sintomatología que tienen los pacientes que consultaron. Entonces, en el informe debería estar volcado si lo que vos estás viendo ecográficamente es o no sintomático o si tiene relación con la causa. Mara, apareciste en imagen, tenés unos minutos para ayudarnos a terminar con la presentación de Alejandro. Ya damos paso a vos directamente. Perdón, Mara, un segundo, perdón, Solo que Sí, dale, tranquilo. Un segundo de cámara. No, porque ahí con Osvaldo vos nos preguntaste algo muy puntual y la verdad que sí, nosotros vemos mucho y nosotros hicimos una estadística con los jugadores de la selección y aproximadamente un 40% de los jugadores asintomáticos tienen imagen de debilidad de la pared, por ejemplo, ¿no? Que son en general, que en algún momento, que uno no sabe, en algún momento se manifestó y coexistencia con tendinopatía. En algún momento se manifestó, o por ahí nunca se manifestó, o como nos ha pasado, que la vimos en controles sucesivos y 1 o 2 años después se hizo manifiesta. Por lo tanto, digo, ahí es donde hay que entrelazar los conceptos, digamos. Nosotros, por lo pronto, nos referimos al momento de la lesión o de cuando hacemos el estudio y decimos debilidad de la pared asintomática en el momento actual. Y si la vemos sintomática decimos debilidad de la pared con Valsalva, ya la semana que viene nos ocuparemos de la cuestión técnica y demás. Perdón, debilidad de la pared con Valsalva sintomática corresponde a hernia deportiva. El título de hernia deportiva se lo ponemos en concordancia con la clínica. Pero vemos muchas veces esas debilidades imagenológicamente hablando. Y lo mismo, y no, para no extenderme más, nos pasa con las tendinopatías, que también tratamos de hacer una salvedad clínica en relación a lo que vimos. Perfecto, gracias. Bueno, Mara, tenés ahora unos minutos para introducir el desarrollo de ustedes también. Mara trabaja con Alejandro, así que va a continuar con la exposición de algo. Comentanos. Bueno, voy hablando hasta que me aparezca para poder compartirles la pantalla. Lo que nosotros hacemos es, Ale explicó las evaluaciones y luego de eso, si no encontramos, hicimos una evaluación, encontramos nuestro diagnóstico funcional, lo tratamos como si fuese una tendinopatía y con todas las alteraciones funcionales que nosotros encontramos y no tenemos éxito, es que se los volvemos a enviar a ustedes, como bien dijo Ale, para que pensemos en la opción quirúrgica, porque ya agotamos los recursos kinésicos y si la imagen también lo avala, más su evaluación clínica, lo más probable es que con la cirugía seamos exitosos y que fuese una hernia del deportista. Entonces, a partir de que ustedes realizan la cirugía, nos llega a nosotros el paciente. Habitualmente, ahí están viendo mi pantalla. Sí, perfecto, dale. Perfecto. Una cosita antes de empezar. Toda la descripción de la cirugía, la semana que viene, así como van a hacer toda la descripción técnica, la parte de ecografía, nosotros vamos a hacer lo va a hacer Nicolás, toda la descripción técnica de la cirugía. Muy bien, hicimos la hernioplastia y Mara, arrancás vos. ¿Qué hacemos al otro día?
Exactamente, tal cual. Nos lo mandan al otro día, literalmente de la cirugía, para que empecemos a trabajar. La primera fase, que es la inicial, esto que yo les voy a contar es tiempos postquirúrgicos habituales, pero si nosotros lo evaluamos previamente, que la mayoría de los pacientes antes de operarse los evaluamos, por lo tanto tenemos su evaluación funcional previa, también vamos a incluir ejercicios específicos de las alteraciones que habíamos encontrado previamente. Entonces, contar las generalidades de una rehabilitación postquirúrgica, pero cada paciente va a tener su rehabilitación específica en base a las evaluaciones que les realizamos previamente a la cirugía. La primera fase es, buscamos flexibilizar los tejidos, ¿sí? Empezar a estirar un poquito esa cicatriz abdominal que se generó por la misma malla y por la misma cirugía. Vamos a empezar a activar la zona media para que empiece a trabajar y buscar movilidad torácica, como dijo Ale, y cadera, que habitualmente son una de las compensaciones más habituales donde se rigidiza, está inestable. Entonces también nos abocamos a trabajar todo ese tipo de zonas que pueden repercutir y nos pueden influir para que la rehabilitación no sea exitosa. Acá también ven algunos ejercicios, utilizamos también la activación del glúteo medio y mayón, que son músculos importantes para que después realicen una buena activación y un buen movimiento, que la calidad de su movimiento sea bueno. Y ya en el día 1, que nos vienen a ver, empezamos a hacer actividades aeróbicas. Lo subimos, depende de la urgencia y depende del deportista. Si es un jugador de fútbol que tiene que estar en un mes jugando un partido, al día 1 lo subimos a la cinta, va a depender obviamente de la tolerancia del paciente, cuánto podemos, si lo podemos subir o no y cuánto tiempo. Lo que hacemos es, primero iniciamos con actividades muy cortas de 1 o 2 minutos, lo vamos pausando, le hacemos descanso y vuelve a repetirlo, cosa de que no sea ni una intensidad ni un volumen muy alto. En la segunda fase ya empezamos a complejizar los ejercicios que vimos anteriormente de zona media y agregamos activación de los músculos del piso pelviano, que son importantísimos para poder cerrar ese cilindro que se conforma en... ¿Me están viendo la pantalla ahí? Sí, se ve. Sí. Ahí ¿Me ven? saliste de la presentación. ¿De la pantalla? Ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahora estoy? Bien, perdón. Sí, sí. Los músculos del piso pelviano, como les decía, que son importantes para cerrar ese cilindro. Y luego también empezamos a realizar ya movimientos un poquito más dinámicos, o sea, trabajar la zona media, pero con movimiento de las extremidades, no en forma estática e isométrica, sin ningún tipo de movimiento. O sea, la zona media sí va a estar estática, pero lo que vamos a realizar son movimientos con las extremidades, tanto miembros superiores como inferiores, y agregamos empezamos a meter algunos patrones de movimiento que van a empezar a reproducir un poquito más el gesto deportivo que va a realizar luego el deportista. Las subidas al step son todos ejercicios un poco más funcionales para la rehabilitación del deportista. Acá ya empezamos a aumentar un poquito el tiempo, en vez de hacerlo correr quizás 1 o 2 minutos, empezamos a extender ese tiempo continuo de trote, pero siempre con micropausas, haciendo un descanso y volviendo a arrancar. Y la última fase, perdón, no es la última fase, en la tercera fase ya empezamos a trabajar lo que es flexibilidad dinámica en cadenas de movimientos. O sea, no hacemos un estiramiento estático y analítico, sino que incorporamos movimientos para poder elongar cadenas de músculos, como se realiza cuando uno hace una actividad deportiva. No nos movemos en forma analítica, sino que nos movemos en cadenas. Entonces empezamos a replicar eso. Trabajamos ya la movilidad torácica de cadera de pie, que es más complejo, otras variantes de complejización de los ejercicios que veníamos viendo, y empezamos a incorporar los patrones de movimiento funcionales y desplazamientos dinámicos. Ya se empieza a parecer más a la realidad de lo que va a ser la actividad deportiva. Agregamos los saltos, trabajos coordinativos, y con cuanto al trote ya empezamos a incorporar mayor tiempo, que puede llegar a ser hasta 15 minutos de trote continuo, sin micropausas, y empezamos a intercalar lo que son las pasadas a media velocidad. Empezamos a pedirle media velocidad o un 3/4, como para
empezar a llegar a lo que después va a ser el pique y el cambio de dirección, que es lo importante de este deportista, que es lo que habitualmente manifiesta clínicamente con dolor y lo que más miedo le tiene volver a ser el deportista. En esta fase 4, que sí es la última, seguimos complejizando ejercicios y vamos a agregar ya los saltos unipodales y saltos al podio, junto con habilidades deportivas de buena calidad. Vamos a empezar a reproducir el gesto deportivo del deportista, asegurándonos que lo realice en forma correcta y que no genere compensaciones. Y como les dije, bueno, el trote continuo se sigue alargando en la medida que lo necesiten. Eso lo vamos charlando con el preparador físico. Si el preparador físico considera que es necesario, se le puede extender el tiempo. Si no, no hace falta, no es necesario. Pero sí vamos a buscar llegar al 100%, a la velocidad y a los cambios de direcciones que hablábamos. Todo esto, estas 4 fases, en un deportista de alto rendimiento en general, las cumplimos en un mes. Semana a semana vamos cambiando, siempre y cuando al realizar los ejercicios nuevos de la siguiente fase no produzca sintomatología. O puede haber molestias porque son tejidos que estuvieron trabajados y vienen de mucho tiempo de disfunciones y alteraciones, pero no tiene que producir dolor y que el paciente quede resentido al día siguiente y que no pueda volver a realizar la rehabilitación o la actividad que tenga que hacer. Entonces, en general nos lleva una semana. Algunos pacientes pueden tener un poquito más de demora en el pasaje de fases, pero la mayoría de los deportistas de alto rendimiento en un mes ya están completamente altas. Como conclusiones para cerrar, es esto que les dijo Ale antes: evaluar la función global del cuerpo y la resistencia de los músculos de zona media para que nos aseguremos que hayamos corregido todas las compensaciones que pueden generar o no una falla en el tratamiento, o sea, que el tratamiento no sea exitoso o que vuelva a tener recidivas. Eso es fundamental. Y la rehabilitación postquirúrgica debe incluir los patrones de movimiento globales. No nos sirve tratar específicamente el recto, el pectíneo, el aductor, el músculo que estuviese involucrado con la tendinopatía o la hernia propiamente dicha. Si no trabajamos toda la función del cuerpo, lo más probable es que el paciente vuelva a generar esa sobrecarga que lo terminó llevando a esta lesión estructural. Bueno, muchas gracias. Espero. Le metí pata porque estamos cortos de tiempo. Cualquier cosa. Controversias y preguntas. Hay un par de preguntas que ya nos hicieron. Tenemos que ir cerrando porque sí, por eso tienen un horario. Tiene un horario, lo vamos a continuar y a extendernos la semana que viene. Gracias, Andrea, gracias a todos los asistentes. Se mantuvieron el número total de asistentes, se mantuvo durante todo el horario los mismos, así que agradecemos la atención y por supuesto nos comprometemos a la semana que viene a estas 3 líneas, tanto la cirugía, que vamos a explicar qué hacemos, como a explicar un poquitito más el protocolo y a entrar un poquito más en cuestiones con lo que acaba de mostrarnos Mara, que para los cirujanos es muy controvertido, de poner en funcionamiento un cuerpo al otro día de la cirugía. Lo ha sido, hemos tenido unos muy buenos resultados y por eso estamos muy orgullosos de mostrarlo. Y vamos a terminar de dilucidar con qué es lo que nos está pasando con aquellas imágenes que no podíamos ver y hoy las vemos demasiado. Entonces vamos a ir tratando de dar explicación a todo esto. Ya sé, Andrea, que nos tenemos que ir. Cerrá vos. Al resto les agradezco a Ale, a Damián, a Alejandro, a Mara y a todos los que estuvieron. Nos volvemos a ver el lunes que viene a 19:30. Queda Andrea con un cierre glorioso. Nada, agradecerles que hayan estado todos. Increíble tener a todo el equipo acá. No sé, ¿a quién más van a traer la semana que viene? ¿Algún deportista? Jiménez. No creo, porque no se vaya a saber en qué parte del mundo está. Traigamos a Messi, no sé, algún deportista. Hay gente que lo ha visto, hay amigos. Agradecerle a todos por haber estado con nosotros, a la gente que estuvo escuchando, pedirles por favor que contesten la encuesta, recordarles otra vez que el miércoles a las 7 de la tarde, no 7:30, 19 horas vamos a comenzar con el curso de aspectos legales de la práctica médica
Y este curso sigue el lunes próximo, 19:30. Gracias a todos, un lujo tenerlos. Chao, Chao. nos desconectamos. Chao, chao. No, Saludos a todos. Gracias. Nos desconectamos.